momento donde yo llegué, me acuerdo que llegué llorando con una de mis hermanas, con la que me obligó a comer el vómito, y le dije, ayúdame, por favor, no tengo dinero, no tengo para comer, no tengo, no sé qué hacer. O sea, ya no estoy generando, por favor, ayúdame. Y me acuerdo que sacó un bonchezote así de dinero. ¿De dónde? No sé, ahora me imagino que es de cuando, porque ella fue a sacar el dinero del terreno, de lo que yo estaba pagando, porque como dije, estaba a nombre de mi mamá. Y saca el bonche de dinero y lo cuenta y me avienta así un billete de 100 y me dice, si lo quieres. Y me le quedé viendo y le dije, no, gracias, no te vuelvo a pedir nada. Y me acuerdo que salí llorando de ahí y fui con mi otra hermana, la de las páginas, y le pedí ayuda y me dijo, no tengo. Y le dije, oye, ¿qué te parece si con tu cuenta, o sea, con lo que yo te compré, empezamos a generar? Ellas no generaban nada, ellas generaban como 1,000 pesos y yo generaba entre 40 y 50,000 pesos al mes. Y le dije, ¿qué te parece si me prestas tu cuenta? Yo la genero, yo la trabajo y nos vamos a mitades. O sea, fíjense, yo le decía a mitades, aun cuando yo le iba a trabajar. Y yo se la compré y ella me dijo, no, no te la puedo prestar porque, ¿qué tal si te la quitan? ¿Qué tal si esto? ¿Qué tal si aquello? ¿No? Y yo así de, ok. Y le dije a mi sobrina lo mismo y también me dio la espalda. A mi sobrina que también le había comprado páginas, a mi sobrina que también le había comprado cuenta de AdSense, también me dio la espalda. En fin, yo en ese tiempo pues entré en una depresión horrible, me sentía muy sola y mi papá todo el tiempo diciéndome, me endeudé horrible, horrible. Le pedí dinero prestado a mis primos, le pedí dinero prestado a todo el mundo. Ah, y regresando, hablando de mis primos, como dije, yo tenía un negocio con él, pero era un network marketing, o sea, tú tenías que invertir cada mes. Y yo apenas empezaba a ver ganancias de ese negocio, pero obviamente cuando yo empiezo a ver ganancias, cuando pasa esto de la crisis económica en la que entré, pues yo ya no podía invertir. Y aun cuando en ese tiempo me hicieron sentir una persona que yo valía mucho y que iban a estar conmigo y que eran mis amigos y que no sé qué, obviamente en cuanto ese primo que no me tenía fe, era el que más me jalaba y que mi prima y me presumía y hasta subía en sus redes sociales, no sé, mi prima y que ya estamos en la colonia donde vivimos y que ya vamos a hacer ahí nuestra red y que vamos a crecer y que no sé qué. Llegamos a ir al Gocha juntos, nos fuimos a Cancún juntos, o sea, también fue una época bonita. Mi mamá, gracias a mí, conoció el mar y la verdad a mí me encantó verla. A Cancún no llegó, yo me acuerdo que lloré porque yo ya tenía su boleto para Cancún y nada más fuimos a Acapulco. Pero pues fue algo bonito porque yo la veía jugando con mi hija, se ponía así como que de espaldas al mar y cuando llegaba la ola pues las aventaba y mi mamá risa y risa. Y son momentos que la verdad pues yo atesoro, ¿no? Yo guardo y digo, qué bueno que Dios me dio la oportunidad, que Dios me dio el dinero para yo poder enseñarle esto a mi mamá. En fin, cuando entro en mi crisis económica y mi primo ve que yo empiezo a dejar de generar, me empiezan a hacer a un lado. Y él siempre me dijo, yo no te voy a prestar dinero porque prestarte dinero es resolverte la vida. Yo te estoy enseñando a trabajar y si tú quieres trabajar adelante. Y sí, es una buena forma, ¿no? Pero yo estaba en un momento donde había perdido a mi mamá, o sea, estaba en una depresión y él solo me hizo a un lado también, solo me hizo a un lado también. Entonces yo dije, de hecho, él, cuando yo le llegué a contar de mis relaciones, él me dijo que el único común denominador en todas mis relaciones era yo y que yo era la del problema. Y cuando pasa esto de que me empiezan a alejar, de que ya no me invitan a sus juntas, que ya no me invitan a salir, que ya no me invitan a ningún lado, yo dije, pues también él estaba, o sea, él también se me acercó a mí porque él estaba generando, o sea, ahorita ya le dejé de generar, obviamente ya no le sirvo. En fin, en ese tiempo pues le pasé una crisis horrible, mi papá se enferma muy feo y entre todo eso me habla mi hermano mayor. En una ocasión ella y yo terminamos muy peleadas cuando hablé de mi mamá. Y de hecho yo terminé muy peleada con todas por lo mismo y algo que no conté fue que cuando, cuando mi mamá fallece y pasamos el primer año nuevo,
solos, pues nosotros vinimos acá donde estaban, bueno, yo ya no vivo ahí, pero en donde estaban mis hermanas. Y mi cuñado, ese que me dijo que no quería limosnas y todo, intentó abusar de mí. Muchos me echan la culpa porque pues era año nuevo, estábamos tomando y de hecho yo no estaba tomando mucho, estaban haciendo unas medias de seda y yo nada más me tomé un vaso, pero mi hermana y él y su primo, porque estaba su primo, ya estaban hasta atrás, estaban hasta las chanclas. Y mi hermana me dice, ¿te vas a acostar? Y yo le dije, ahorita voy porque estaba escuchando música. O sea, yo, como repito, estaba en una depresión horrible y era como que mi modo de desahogarme, ¿saben? O sea, el escuchar música. Entonces era mi modo como de relajarme y yo jamás, jamás lo hice con otra intención. Yo le dije, ahorita voy porque estaba escuchando yo una canción cuando ella se fue a dormir. Y me paro a servirme el refresco y al momento que me paro a servirme el refresco, mi cuñado me llega por atrás y me empieza a abrazar y me empieza a besar así la, la oreja y el cuello y me empieza a decir que quiere conmigo y que no sé qué. Yo le dije, no mames, le dije, o sea, eres mi cuñado, güey. Y me dice, ¿y si no lo fuera? Y yo le dije, no, o sea, no. Y él siguió insistiendo y como estaba su primo, me agarraba a él y me agarraba el primo y yo le gritaba a mi hermana, pero como ella estaba súper borracha, pues no me escuchaban, ¿no? Entonces llegó un momento donde yo me les pude como zafar y como dije, pues yo viví esto cuando era niña, entonces aun cuando yo estaba grande, cuando yo ya era adulta y que tenía mi hija y me vuelve a pasar esto, no sé, o sea, me quedé helada cuando empiezo a sentir que me tocan, que me abrazaban, que me besaban aquí. O sea, sentí horrible y me quedé paralizada y cuando pude zafarme me fui al cuarto y me estaba cambiando y él entró y nada más se me quedaba viendo así y hasta se chupaba los labios y horrible, ¿eh? Entonces yo le hablaba a mi hermana y no me hacía caso y este güey hasta cerró la puerta con llave y yo pensaba, oye, es año nuevo, estoy de madrugada aquí, ningún Uber va a venir para acá y en ese tiempo no subían los Uber a ese cerro, era un cerro en el que vivíamos y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces yo nada más me acuerdo que agarré como que a mi hija y la abracé. Mi hija estaba chiquita, tenía 5 años. Tenía 6 años, creo. No, tenía cinco, tenía 5. Y la abracé y me fui a la sala y, o sea, porque cuando les digo que él entró al cuarto y que me vio así, agarró y se acostó y se me quedaba viendo. Entonces yo agarré a mi hija estaba dormida con sus primos y me la llevé a la sala y me acuerdo que la abracé así y yo llorando y hasta que me quedé dormida. Y estaba yo dormida cuando sentí que me empiezan a tocar. Y otra vez siento así la lengua aquí, ¿no? en mi oreja. Y me empezaba a decir él de que no, pues es que estás bien sabrosa y es que estás bien no sé qué. Y yo me quedaba así, le decía ya, güey, le decía ya, le voy a decir a mi hermana. Y él me decía, no, no te va a creer. Y yo le gritaba a mi hermana y mi hermana no reaccionaba. Entonces, pues esa noche la pasé aterrada, aterrada. Y me acuerdo que solo abrazaba a mi hija. Y decía, por favor, que ya se acabe, que ya. Y fue horrible, fue larguísima esa noche. Al otro día, y en la mañana, yo me acuerdo que yo estaba pegada a la puerta y mi hermana estaba haciendo de desayunar y yo le decía que ya me iba y me decía, no, espérate, no sé qué. Y yo le decía, es que ya no quiero estar aquí. Y ella me decía, espérate, y pues mi hija obviamente no sabía nada, mi hija estaba jugando con sus primos. Y en eso se levanta mi cuñado y llega y me abraza y me dice al oído, si tú le dices algo a tu hermana, te vas a arrepentir. Y ya te dije, ella no te va a creer, porque ella solo me cree a mí. Pues yo me quedé así, ¿no? Entonces yo le decía a mi hermana, ya me quiero ir, y ya me quiero ir. Y cuando pude, o sea, por fin pero pues me sentía entre la espada y la pared porque mi hija no sabía nada y yo estaba paralizada del miedo.
y mi hija juega con sus primos y yo decía, es que yo me la llevé de aquí, o sea, ya no tiene a sus primos y yo sentía feo por mi hija porque pues estaba solita y era la primera vez que veía a sus primos después de varios meses. Entonces, pues yo me tragué mi miedo y me quedé ahí hasta que mi hija se cansó de jugar y le dije, vámonos. Y nos fuimos, pero empezaron saqueos. No sé por qué empezaron saqueos aquí en la colonia bueno, en la colonia donde vivíamos en ese tiempo. Bueno, más bien yo ya no vivía ahí, como dije, pero pues habíamos venido a ver a mis hermanas. Y pues obviamente por los saqueos no entraban los Uber, no salía transporte, o sea, estaba horrible. Me acuerdo que nos tuvimos que quedar a dormir en casa de mi hermana hasta después de Reyes. Y pues esos días para mí fueron el terror, ¿no? Porque llegaba mi cuñado y me saludaba como si nada hubiera pasado. Y yo por el miedo pues no decía nada, ¿no? Después hubo una reunión en casa de una de mis tías y yo le dije a mi hermana, yo le había comentado esto a mi primo con el que tenía el negocio. Para ese momento él todavía no me apartaba por completo. Y él me dijo, tienes que decirle. Y me acuerdo que esa vez no fue mi cuñado. Y yo le dije a mi hermana y mi hermana estaba hasta temblando del coraje y me dijo, todavía me acuerdo que yo le pedí un Uber para que se fuera a su casa. Y cuando le pido el Uber, me dice, se sube y me dice, mándale mensaje, que ya me dijiste las cosas y que se va a arrepentir y que no sé qué. Bueno, pues yo le mandé mensaje y le dije, ya le dije a mi hermana. Me empezó a insultar, me empezó a decir de cosas, me empezó a decir que yo era una puta, que yo era esto, que yo era aquello, y que mi hermana no me iba a creer. ¿Y saben qué es lo peor? Que él tuvo razón. Porque después de eso, mi hermana empezó a hablar mal de mí y empezó a decir con todo el mundo que yo me había metido con su esposo, que yo había querido seducir a su esposo, que aquella vez yo fui y me puse a tomar con él para seducirlo, que yo lo emborraché para acostarme con él. Y lo empezó a decir en las fiestas familiares, así que yo cada que iba a una fiesta familiar, mis tías me preguntaban, oye, ¿qué pasó con tal? Oye, ¿por qué le haces eso a tu hermana? Oye, ¿por qué esto? Y yo me quedaba así como que, oye, yo soy la víctima y ni siquiera yo he hablado del tema. En fin, mi primo se empieza a alejar de mí, pasa esto, pues yo me alejo, o sea, pasa lo del terreno, me alejo de esta hermana, pasa lo de mi cuñado, me alejo de la otra hermana, mi papá se pone muy mal, yo entro en depresión y todo, y la única que me apoyó en ese momento fue mi hermana mayor. Había terminado yo también peleada con ella, pero un día me habló, me dijo que mi mamá había soñado con mi mamá y que mi mamá le dijo que me ayudara. En fin, ella hubo un momento donde pues sí, me ayudó mucho, me ayudó bastante. De hecho, por ella inscribí a mi hija a una escuela. Eh, Le compré el uniforme, le compré los útiles, nos daba de comer, nos tuvo en su casa en un cuartito porque yo ya no podía pagar renta. Eh, y la verdad me ayudó mucho. En ese tiempo pues yo me tuve que poner a vender banderillas en la escuela. Mi hermana mayor me consiguió dinero para comprar unas páginas porque también se pueden comprar y una cuenta de AdSense. En ese tiempo se vendían las cuentas de AdSense. Y cuando yo empiezo a generar, pues la verdad a ellos les empezó a ir mal y yo mi forma de ayudarlos fue pues agradecerles la ayuda, ¿no? Y también les empecé a ayudar, también les empecé a comprar que la despensa, que esto, que aquello. Y mi hermana me convence que la casa en donde estaba mi mamá, la que yo construí, me dijo, esa casa te corresponde a ti porque a ti ya te quitaron todo, ya te quitaron las máquinas, ya te quitaron todo. Por ella me enteré que yo estaba pagando dos préstamos, más bien tres, por eso pagaba yo 3,500 a la quincena. Y me puse muy mal, o sea, hubo un momento donde yo me enfermé horrible, se me paralizaron los intestinos, yo no podía comer porque lo que comía pues se me hacía piedra, pero así, o sea, les juro piedra, literalmente, tú me tocabas la panza y se me sentía dura como piedra. Me mandaron a un tratamiento y mi hermana me ayudó, mi hermana la mayor fue la que me estuvo ayudando en ese tiempo. Y me regresó a casa de mi mamá a vivir porque pues es donde, o sea, en ese tiempo supuestamente la rentábamos a una amiga de mi otra hermana, la que me hizo comer vómito.
y y esa amiga ya no se quería salir, o sea, se querían adueñar de la casa. Entonces mi hermana mayor me dice, ¿sabes qué? Esa casa te la debes de quedar tú y que no sé qué. Empezamos a mover papeles. Y el caso es que en ese momento pasa, o sea, éramos supuestamente muy unidas. Cuando a mí me empieza a ir mejor, al cabo de unos meses, cuando me empiezo a recuperar en páginas y en AdSense y demás, yo le empiezo a ayudar a mi hermana, porque a ella le iba mal ya para ese momento. Y le empiezo a ayudar. El caso es que pues yo traté como de recuperarle, ¿no? De darle todo lo que ellos también me dieron. Que ellos hasta la fecha dicen que yo soy una malagradecida, que porque no me acuerdo de que me ayudaron. Sí, sí me acuerdo. Pero también me acuerdo que después ellos, cuando yo les ayudé y todo, ellos pues no, o sea, ellos son los que se olvidan que yo también estuve ahí para ellos, que yo les compré también despensa, que shampoo, que comida, que todo. Porque era mi forma de agradecerles. Entonces, cuando bueno, hubo una cuestión ahí cuando empezamos a mover los papeles. Yo vendo mis páginas y junto el dinero para pasar las escrituras en mi nombre. Entonces, mi hermana me dice, ¿sabes qué? Ese dinero te lo voy a guardar yo, porque tú de seguro te lo vas a malgastar, porque estás acostumbrada a una vida muy cara, una vida, cuando yo ganaba bien, pues yo me llevaba a mi hija al cine, nos comprábamos esto, nos comprábamos aquello, y no nada más a mi hija, ya dije que también a mis sobrinos, a mis hermanas, a mis cuñados, en fin, y me dijo, tú estás acostumbrada a una vida muy cara, te lo vas a gastar, y yo, pues, tontamente confié en ella, ¿verdad? Y le dejé el dinero. Entonces pasa una cuestión en la familia de ellos que es un secreto y yo hasta la fecha no he hablado de él. Yo no voy a decir nada, ellos saben lo que es y obviamente dudo mucho que vean esto, pero el punto es que pasa una cuestión y ellos agarran dinero de mi cuenta. Entonces cuando yo me fui a dar, bueno, más bien agarran dinero del que yo tenía guardado con ella. Y cuando yo me fui a dar cuenta, pues ya no había dinero, ¿verdad? En ese momento yo ya conocía al papá de mi hijo, pero aún no andábamos. Poco tiempo después de eso, pues obviamente cuando yo me entero que hacen esto mi hermana de que agarra el dinero, pues yo me empiezo a pelear con ella, me empiezo a alejar y fue cuando empezaron a decir que yo era una mala agradecida. Aun cuando yo ya les había, pues no regresado lo que hicieron por mí, porque la neta pues me ayudaron a salir del hoyo, de la depresión en la que yo estaba, pero pues sí traté como de regresarles, ¿no? Regresarles lo que habían hecho por mí, pues agarrando el dinero se lo cobraron hasta con intereses, así que pues por mí estamos a mano. En fin, pero ella, todos los papeles y todo eso yo los tenía ahí con ella. Entonces, cuando yo empiezo a andar con el papá de mi hijo, ellos se enojan. Primero me decían que yo debía de tener un marido, que yo me debía de casar, que esto, que aquello, y cuando empiezo a andar con el papá de mi hijo, este, pues me empiezan a decir que no, que ya no me iban a ayudar, que ya no iban a estar conmigo. Me empezaban a hacer burla de él. Decían que yo era su juguetito nuevo y que por eso todos me trataban bien, que ya después me iban a tratar mal y estaban muy en lo cierto. Pero pues yo en ese momento yo no lo veía, yo no lo sabía, yo no sabía por todo lo que iba a pasar. En fin, yo empiezo a andar con esta persona, me empiezo a alejar de ellos y pues después de andar un tiempo con él, mi papá se enferma y me empieza a decir que yo que había pensado con esta persona, que si me iba a casar con él o algo así, yo le decía por qué y me decía es que yo estoy muy enfermo y yo la verdad pues no te quiero dejar sola, o sea, no quiero que tú estés sola, no quiero que cuando yo fallezca tú estés pues mal, o sea, que te quedes sola con la niña y demás. Entonces, mi expareja pues va y le pide mi mano a mi papá y pues al final de cuentas, terminamos juntos. Pero no sé si esto lo decía mi papá porque realmente pensaba eso de mí o porque ya se quería deshacer de mí. Porque sí hubo un momento donde él comentó que yo le pesaba, que él ya no me quería ayudar porque yo le pesaba. Y
Y no era de que me ayudara, o sea, mi papá se metió a trabajar en la horrera de cerillito y me daba 100 pesos diarios para la comida, pero para ese momento yo, como dije, pues empecé a vender banderillas y ya después empecé a vender dulces, chetos, dorilocos y cosas así. Entonces, pues la verdad yo pues ya sacaba, o sea, no me iba perfectamente, pero ya sacaba para la comida, ¿no? Y ya después de un tiempo me empezó a ir bien otra vez en las páginas. Y porque pues los que se dedican a redes sociales saben que esto no es de un día para otro, tienes que estar trabajando. Entonces, cuando yo me junto con esta persona, empezamos a buscar, después de un tiempo de juntarme con él, empezamos a buscar el bebé. Y cuando por fin quedó embarazada, me acuerdo perfecto que yo me enteré un 4 de marzo que estaba embarazada por fin. Y se viene la pandemia a los 15 días. Entonces, pues obviamente entramos en una crisis horrible. Él se quedó sin trabajo. Y como fue a nivel mundial, pues también en redes sociales, o sea, fue horrible. Y quedamos mal. De hecho, fue cuando empezaron a salir muchos influencers y qué lástima que no lo aproveché en ese momento, ¿verdad? Pero, pues, eh, él me dice, ¿sabes qué? Está muy fea la situación aquí, se puso horrible en el Estado de México, en la Ciudad de México. Y yo me puse muy mal por el embarazo, otra vez, por lo mismo de la rinitis, otra vez se me venía el sangrado, otra vez me dio anemia, otra vez me puse muy mal. Y él me dice, ¿sabes qué? Vámonos de aquí, vámonos. Él es de San Luis, me dijo, vámonos allá al rancho, allá ahorita no está nada de esto, como estaban muy alejadas las casas, pues la verdad no había contagios, estaba muy tranquilo allá. Y me dice, vámonos, pero no teníamos dinero. Entonces, ¿qué hice? Me dice, ¿por qué no vendes tus páginas? Y le dije, ok, le digo, pero con el trato, con la promesa de que cuando regresemos te vas a hacer cargo de trabajar y de la casa y yo me voy a hacer cargo de las páginas para volver a generar, porque eso lleva tiempo. Y me dijo, sí. Para ese momento, como yo me puse mal y estaba la pandemia, él me había mandado a vivir con mis papás, con mi papá, porque me dijo que donde él estaba, pues teníamos que bajar unas escaleras para ir al baño y con mi papá, pues no, estaba directo al baño, ¿no? Y me dijo, es que yo siento que te vas a caer o algo, pero como que ahora que lo analizo fue su forma igual de sacarme de ahí, porque al poco tiempo llegó a vivir un primo y a él sí lo metió y para no hacer el cuento más largo, al primo le daba todo. El primo se comía nuestra comida, teníamos muy poca comida debido a lo de la pandemia y llegaba en la madrugada y se comía todo, era vicioso y según trabajaba, pero pues nada más ganaba para sus vicios. Y cada que el primo se comía la comida y todo, mi ex me decía, ay, es que entiende los que tiene hambre.